Bien, buenos días. Damos comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno. El primer punto del orden del día, antes de comenzar con los asuntos en sí, es el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la sesión. Por poner un poco en situación, el fundamento legal del punto que nos trae hoy aquí es el artículo 40 del Real Decreto Ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera, que habilita a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a tomar acuerdos donde, en cierto modo, obliguen en algunos casos, y de otra forma puede ser de forma voluntaria, a los ayuntamientos, los habilitan para que puedan hacer frente al pago de la deuda comercial, es decir, de la deuda con proveedores. Y luego le dan varias opciones, siempre con cargo al Fondo de Financiación de Entidades Locales, pero luego dan dos opciones. Una bien puede ser a través de una operación de crédito, lo que llamamos un préstamo, por supuesto con una actualización del plan de ajuste, o bien, si no se opta por esa vía, pues a través de retenciones de la participación de los ingresos del Estado, de la PIE, que sí esta vez hay una diferencia, porque este punto ya vino el año pasado, porque también la Comisión nos volvió a incluir en ese pago obligatorio. Este año sí nos detallan que las condiciones, en caso de hacerlo con esas retenciones, son más desfavorables. El mecanismo que consiste, el ayuntamiento remite, nos ha dado de fecha hasta creo que hasta mitad de mes, hasta mitad de marzo. Las facturas de mitad de marzo hacia atrás se podían incluir en este periodo, en este plan de pago. Las empresas, los proveedores tenían que aceptarlas hasta el 11 de abril y luego nosotros teníamos que actualizar el plan de ajuste, que como sabéis la documentación no estaba por Hacienda habilitada, la documentación oficial, hasta este mismo lunes. Es decir, que el escaso margen de tiempo que hemos tenido ha sido 4 días, y además para el día 25 tiene que estar remitida la documentación con el acuerdo del Pleno. Por lo tanto, dado el escaso margen que ha habido en el procedimiento y sobre todo desde la aceptación de las facturas y para preparar esta documentación, pues el motivo de la urgencia de que hayamos tenido que convocar este Pleno extraordinario y urgente. Voy a dar la palabra, si la queréis tomar, sobre la urgencia o no sé, algún grupo. ¿Es la urgencia, el pronunciamiento de la urgencia? ¿No queréis tomar la palabra ningún grupo? Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor del pronunciamiento de la urgencia? Vale, se aprueba por unanimidad. Punto número 2. Aprobación, si procede, de la actualización del plan de ajuste. Como he explicado, estamos incluidos en este acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de forma obligatoria. Es decir, estábamos incluidos el Ayuntamiento de Adúrcal. El pago lo iba a hacer el Gobierno sí o sí. De hecho, lo efectuó el 18 de abril, lo efectuó el martes. Ellos pagan directamente a los proveedores conforme a esas facturas que quedaban pendientes. Y ahora el Ayuntamiento nos pone encima de la mesa dos opciones. Bien, como digo, acogernos a un crédito, una operación de crédito, a un préstamo y actualizar el plan de ajuste para garantizar la viabilidad de poder pagar ese crédito y además que las cuentas, es decir, los parámetros de estabilidad sigan cumpliéndose y fundamentalmente del periodo medio de pago a proveedores, que se quede en lo que dice la ley, que es los 30 días, que actualmente al superarlo es por lo que nos han obligado a esta medida, a aplicar esta medida. Y por otro lado, la opción en caso de no seguir por este camino, pues la otra opción es, ellos han pagado, el Gobierno ha pagado, entonces nos lo retendrían en los ingresos que mensualmente nos da el Gobierno, las aportaciones, la PIE, lo que llamamos la PIE, especificando, eso sí, además en un documento que se facilitó a los portavoces, que las condiciones iban a ser más desfavorables que la operación de crédito que pudiese efectuarse, sobre todo en tema de intereses. La cuantía del préstamo, las facturas aceptadas porque los proveedores tenían que aceptarlas, son de 736.782,56 euros. El interés sí es fijo, es decir, si nos vamos por un préstamo, la cuantía de este préstamo, si nos fuésemos, eso sí lo definen, es fijo y es del 3,28%. El periodo de carencia es de 4 años, donde solo se pagan intereses, y el pago del principal empezaría a partir del año 2028 hasta 2035, que sería durante esos 8 años, lo que supondría una cantidad de unos 100.000 euros al año. Es verdad que actualmente, hasta el año pasado, se está pagando cerca del $500.000 de euros de carga financiera. Esto es un pellizco, pero el Ayuntamiento sí ha podido hacer frente, creo, en mi opinión,
a esas cuantías, a 5 veces más, está en torno a los 100.000 euros, bueno, pues creo que le da margen de sobra. El inicio del pago de intereses se empezaría en marzo de 2024 y en cuanto a los datos o a los ajustes que se plantean, porque ahora el primer punto, como digo, es la aprobación la actualización de ese plan de ajuste que está en vigor desde 2012, la propuesta que hemos planteado en ese borrador del plan de ajuste en materia de ingresos. Planteamos la modificación de determinadas ordenanzas fiscales actualizando la cuota tributaria, que en muchos casos lleva sin actualizarse desde 2008. Concretamente, nos metemos en las tasas de servicio de abastecimiento de agua potable. La última, como digo, se modificó en febrero de 2008. Se ha adaptado, el planteamiento que se ha hecho ha sido adaptarlo a la subida del IPC, porque tenemos que tener, aunque no hay un estudio de costes, porque esto al fin y al cabo es una previsión, no es un estudio de costes. Obviamente, para tocar la ordenanza habría que plantear un estudio de costes antes de y plantear distintos mecanismos. El IPC se ha subido desde 2008 hasta la fecha en un 24%, pero se plantea un fraccionamiento en 3 años del 8%, es decir, para no aplicar el 24% de golpe, y también a ver en qué situación evoluciona el ayuntamiento, porque sabéis que el plan de ajuste se puede actualizar, se puede revisar. Incluso si el ayuntamiento estuviese muy bien y tuviese capacidad de amortizar el préstamo, pues puede decir amortizo el préstamo y finalizo el plan de ajuste, y no tendríamos que aplicar, digamos, las medidas en su totalidad. Por eso también ese fraccionamiento, también orientarlo, yo lo digo desde ya, porque la ordenanza obviamente hay que meterse en detalle, hacer un estudio de costes. Si uno se mete en varios ayuntamientos, nosotros lo tenemos en 3 bloques fraccionados, los tramos, lo que se llaman los tramos. Se podría fraccionar en más tramos, como en otros ayuntamientos, de cara a quién, el pequeño consumidor, pues a lo mejor no pueda tener una afectación o no cargarle al pequeño consumidor, y sí que a penalizar en cierto modo a los grandes consumidores o a quien pueda tener un mayor consumo de agua. También intentar estudiar, creo que dentro de la ordenanza, ver el suelo rústico y el suelo urbano, creo que también sería una buena opción, pero como digo, eso tendríamos que incluirlo en el estudio de costes antes de modificar la ordenanza. Esto no es una subida de tasa inmediata, sino que es un planteamiento inicial con números, digamos, a nivel de una previsión, como se hace con el presupuesto, son previsiones. Con la tasa del servicio de alcantarillado se procede de la misma forma que la del agua. Se modifica también en 2008, en febrero, por lo tanto se le aplica la misma subida del IPC y con el mismo fraccionamiento en 3 años, da un 8%. Y respecto a la tasa de residuos sólidos urbanos, es verdad que la recogida en sí no es tan deficitaria como lo que es el vertedero, y no actualmente, sino lo que va a suponer a partir de ahora, porque ya estuve en unas jornadas que nos convocaron a los alcaldes con el tema de la ley esta de que tenemos que implantar el contenedor marrón, del fraccionamiento, de llevar la basura más fraccionada a un vertedero, pues puede suponer que incluso un incremento de la tasa a partir del año que viene de unos 40.000 euros de la tasa vertedero, más los 70.000 que pagamos. Por lo tanto, el servicio en sí tiene algo de pérdida, es verdad que no es tanto como el de agua potable, pero sí se ha intentado también tener esa previsión para poder, en caso de que el ayuntamiento no tenga margen, asumir ese coste o ese coste en el servicio, y así un poquito incrementar y equilibrar en el plan de ajuste. La subida, esta ordenanza se cambió en 2016, la subida, por lo tanto, del IPC es menor, es de un 17%, y se aplica también en un solo incremento, no se plantea fraccionado. En materia de gastos, las dos medidas que digamos que hemos hecho o que hemos planteado en cuanto, porque el gasto corriente creo que no podemos apretarnos más el cinturón como ayuntamiento, pero bueno, sí hemos echado números un poco para que cuadre en ese plan de ajuste y conseguir ese equilibrio, como digo, y que esos parámetros económicos den resultados. Planteamos reducir un 20% los programas de concertación que incluyan aportación municipal. Eso puede suponer una cantidad, un ahorro de unos 20.000 euros al año. Tampoco es una cuantía grande, pero bueno, nos daría ese equilibrio. Y seguir reduciendo el capítulo 6 de inversiones conforme a lo planteado en el anterior plan de ajuste. Intentar que sean subvenciones con financiación externa y al 100%. Y puede suponer un ahorro de unos 80.000 euros anuales, es decir, unos 100.000 euros al año que se pueden ahorrar con estas medidas. No se puede incluir
no se puede incluir porque así lo han dicho, además desde Hacienda, las amortizaciones de préstamos, pero sí creo que es un dato importante a tener en cuenta, porque no se incluye en el plan de ajuste, pero creo que en el caso de Dúrcal es el dato más importante a tener en cuenta. Hemos tenido 9 préstamos, ahora 7, acaban 4 este año, o 6, quedan ya, si no me equivoco, 6 o 7, acaban 4 este año y quedan otros 2, creo uno en 2024 y otro en 2025, bastante pequeños. La amortización de estos préstamos, obviamente, de esos intereses le va a dar al ayuntamiento un balón de oxígeno. Por lo tanto, no nos deja meterlo como medida en el plan de ajuste, pero sí es un dato a tener en cuenta. También la prescripción de obligaciones. Un expediente que ya está iniciado, falta el último paso, digamos, culminar con las notificaciones, publicaciones y demás, y también va a reducir el remanente de tesorería, va a dar estabilidad a la economía municipal y, por lo tanto, creo que es un dato que, aunque no nos dejan reflejarlo en el plan de ajuste, es importante tenerlo en cuenta porque a corto plazo, pues bueno, la situación del ayuntamiento va a ser un poquito mejor y a lo mejor los esfuerzos tienen que ir por otro lado y podemos, o se puede plantear una revisión por parte de la Corporación Municipal del plan de ajuste. Finalmente, el planteamiento al que nos llevaría este estado de ingresos y de gastos es que en 2035 el ayuntamiento pueda tener un presupuesto de ingresos de 9 millones de euros, tal y como está planteado, tal cual, con el plan de ajuste actual, y el presupuesto de gastos se quede en 7.179.000. Esto estamos mirando a 2035. Es un documento que, bueno, se nos obliga a redactar, pero bueno, nos ponen la mira hacia un futuro lejano, porque yo lo veo lejano, 2035, y bueno, el planteamiento que sí se hace con estos números del plan de ajuste. ¿Por qué? Porque, como veis, las magnitudes financieras y presupuestarias cumplirían, el nivel de endeudamiento cumpliría, el periodo medio de pago a proveedores cumpliría y, bueno, el remanente de tesorería sería positivo. En fin, tendríamos unos parámetros adecuados y conforme a ley. El planteamiento que hacemos, sabemos que las prisas, bueno, han sido importantes porque hay que tomar medidas, hay que plantear números. Esta vez sí hemos optado por 2 servicios, que uno de ellos en concreto, que es el de agua, que lo hemos hablado ya en varias ocasiones, en el pleno de presupuesto se habló. Creemos que hace falta un mínimo ese estudio de costes, esa revisión, hay que echar números. Sabemos que un servicio deficitario al 100%, si incluimos encima los gastos de luz vinculados ahora mismo al servicio, pues ya no, ni os cuento, ¿no? Y bueno, creemos que es importante que se revise, que se tomen medidas, en cierto modo, aunque también esas medidas, si se echan números, no son muy cuantiosas. Y como digo, creo que la modificación, en su caso de la ordenanza, debería de pasar por esos tramos, dividir en más tramos, como tienen otros ayuntamientos, incluso cercanos, y poder beneficiar, en cierto modo, al pequeño consumidor y al gran consumidor, que sea, bueno, el que en cierto modo asuma parte de este coste del servicio, porque también es el que está haciendo más uso de él. Abro turno de intervenciones y comenzamos el debate. Tiene la palabra don Ambrosio Rodríguez, de Ciudadanos. Gracias. Saludar a todas las personas que nos ven desde su casa por los medios digitales o por Dúrcal, y a mis compañeros y a los compañeros funcionarios. Decir que el tema que nos ocupa hoy, pues, entre la prisa, la capacidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras, que no tenemos tiempo completo en este ayuntamiento para dedicarnos, pues la verdad que nos ponen en aprietos algunas veces. Creemos que el Ministerio de Hacienda, pues, debería ser consciente que en los pueblos pequeños no todo el mundo tiene dedicación, esto no es Granada ni Madrid, entonces debería de dejar más tiempo para que nosotros podamos consultar con nuestra gente en un periodo tranquilo, porque esto no es de hoy ni es de ayer, ya estamos hablando del 2012. Decir que el Ministerio de Hacienda, pues, nos dice que esta medida pretende luchar contra la morosidad de entidades locales. Nos está llamando morosos el Ministerio de Hacienda. Y no somos morosos, simplemente somos defectuosos, porque hemos hecho defectuosamente muchas labores hasta llegar aquí. Y ese es el problema que tenemos. Pero no somos morosos porque no queremos pagar, no somos morosos porque los distintos equipos de gobierno que ha habido, pues, no han sido capaces de solventar esto. Uno en más y otro en menos medida. Dicho esto, en materia de ingresos, las 3 propuestas que nos traéis, no es que estén bien ni mal, es que si vais a subir los gastos, los presupuestos de algo, queremos que mejore también el servicio, y eso yo creo que es lógico, ¿no? Cuando a alguien se sube el precio de algo, le suben también los servicios. Lo que pasa, también es verdad
que están muy desfasadas. ¿Por qué? Porque el gasto de personal ha subido, porque los materiales han subido y entendemos que arreglar una avería de agua es ahora más costoso que antes, por lo que hemos dicho, gastos de personal y gastos de material. Pero también entendemos que es muy defectuoso nuestro servicio. Si vamos a dar un servicio, pues démoslo en unas condiciones un poquito más básicas, no tiene que ser súper bien. El alcantarillado, lo mismo, tenemos problemas del alcantarillado, que todos sabemos por lo de la del agua, que no vamos a poder tener depuradora del agua. Y la tasa de residuos, pues lógicamente separar los residuos en materia orgánica nos va a suponer un problema añadido que no sé si seremos capaces de lograr, puesto que no somos capaces de lograr que nuestros vecinos reciclen en condiciones. O sea, son todo pequeñas trabas, pero al final se va juntando mucho pequeño y haciendo un grande. Reducir los programas de concentración. Pues no tenemos problema, pero queremos darle el nombre. ¿Qué programas vamos a quitar? Porque es muy bonito decir el 20% de algo, el 10%, el 70%, el 40%, pero no sabemos qué en concreto tienen nombre. Y si no tienen nombre, es un problema que nos podamos decantar por el sí, por el no, incluso por la abstención. Y las subvenciones de financiación externa, que la hagamos al 100%, las nuestras no, pues deja mucho que desear. De todas formas, si una persona que nació en el 2012 en Dúrcal está con un plan de ajuste en su ayuntamiento, hasta el 2035 va a tener 23 años. Toda su vida va a estar en un plan de ajuste. Es injusto para los durqueños que estemos ajustados tanto tiempo. Se lo digo al Ministerio de Hacienda y se lo digo al Gobierno de la Presidencia. Gracias. Gracias. Tiene la palabra don Luis Villodres, de Izquierda Unida Más Independiente. Buenos días a todo el mundo. Lo primero, y también reconocer, como dice Ambrosio, que aunque la urgencia haga extraordinario este pleno, no quita y nos evite poder tener comisiones informativas y todo el procedimiento normal de la corporación, no quita para que hubiera sido importante a lo mejor reunirse un día antes, aunque fuera ayer, para tratar ciertos tipos de detalles, ¿no? Pero de cara al pueblo, para que todo el mundo entienda de qué va esto, fundamentalmente partimos de unos datos que eran los 160 días de pago medio a proveedores, con una deuda comercial de alrededor de 737.000 euros, que es lo que se ha aceptado, los proveedores han aceptado entre todos sus propias facturas y suman ese monto, que es el que se nos plantea como para acogernos al fondo que abre el Ministerio para financiar esa cantidad con un préstamo. El planteamiento no es que sea una decisión municipal, no es una decisión del ayuntamiento, se basa en un decreto del 2014, cuando era ministro Montoro de Hacienda, y ahí se dicen en el artículo 45 las condiciones por las que ahora hacemos esta situación, y no es que decidamos nosotros. La primera, no es solo financiarnos un préstamo, sino que nos exigen un cambio estructural en nuestro municipio. Entonces, no es solo decidir pagar o no pagar un préstamo, es encima, va con una coletilla que es obligado del cambio estructural. ¿Cuáles son esos cambios estructurales? Punto 1, reducción al menos de un 5% en el nivel de gasto. Efectivamente son esos 100.000 euros, que yo también estoy de acuerdo con Ambrosio, son esos 100.000 euros que se plantean en el plan de ajuste de reducción de gastos a través del 20.000 euros en planes de concertación y 80.000 euros en disminuir los gastos en el capítulo 6 de inversiones, que también pues estaría bien y es justo, si no se sabe concretamente porque se ha puesto un número, es justo decirle mínimo a la corporación y por supuesto a los vecinos en qué tipo de servicios, qué tipo de concertaciones o planes de inversión se van a reducir esos 100.000 euros. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que nos exige la ley 2014, te vuelvo a repetir, financiar íntegramente, en su apartado 2A, financiar íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos. O sea, íntegramente. Es decir, que los ingresos tienen que ser como mínimo exactamente igual que los gastos de los servicios públicos. El planteamiento que se nos ha hecho desde intervención con el horizonte del 2035 significaría que el ciclo integral del agua terminaría alcantarillado, saneamiento y abastecimiento terminaría en ese año con un superávit del servicio entre ingresos menos gastos de 13.400 euros, y el otro servicio que se plantea aquí a modificar sus tasas de servicio es el de tratamiento y recogida de basura,
que significaría, con lo planteado, que en el 2035 tendríamos un superávit anual del servicio de 147.000 euros. Bueno, luego hay otra serie de criterios, que es no modificar las ordenanzas fiscales, no podemos modificar los tributos, o sea, no podemos quitar tributos, ¿vale? Eso es lo que se nos exige desde el Estado a una administración local como la nuestra. Entonces, no es una... Y una cosa importante, que en el apartado 2.b, que se dice, y esto sí que es preocupante y me gustaría hacer aquí un detalle, es que si, dice textualmente, si los municipios tuvieran una población inferior a 20.000 habitantes, el caso de Durcal, se deberán comprometer a dar la aprobación para que la Diputación Provincial, Consejo, Cabildo Insular preste los servicios contemplados en dicho artículo, es decir, los servicios propios de un ayuntamiento, si ésta los puede prestar a un coste efectivo inferior. Yo aquí sí quiero pedir que haya a la siguiente corporación, porque entiendo que estamos casi para modificar la corporación, sí pediría un blindaje de la gestión de servicios públicos contra la externalización, ¿vale? Es decir, no es solo una declaración de un préstamo, es un cambio estructural en nuestro ayuntamiento con la excusa de que tenemos una deuda comercial de 700.000 euros, que para nada, o sea, que es inferior a la que tiene el Estado español, que es el que nos obliga, ¿no? La excusa, vuelvo a repetir, es el pago a proveedores, esta figura que venimos diciendo desde siempre, que hablamos de temas de economía, que es el periodo de pago medio a proveedores. Deciros que es de los 737.000 euros, que es el monto que estamos hablando hoy, que nos obligan a coger un préstamo, casi 500.000 se debe a Endesa. Otro detalle también es que no hemos podido terminar el proceso de depuración de facturas que se está haciendo desde el ayuntamiento, porque requiere un procedimiento administrativo bastante tedioso y largo, de tal forma que hay facturas, por ejemplo, del 2014, que pudieran ser que no tuvieran que tener computación en esto, pero aún así se nos sigue obligando, y vuelvo a repetir, no solo a un préstamo, sino a un cambio estructural de los servicios públicos y del gasto público en este ayuntamiento, con la excusa del periodo del pago a proveedores. Lo que se transforma esto fundamentalmente es que una deuda comercial que se ha ido pagando en el ayuntamiento, y ahí están los datos, me imagino que el alcalde a lo mejor los puede ir comentando, lo que se nos transforma es una deuda comercial local que se ha ido pagando a los proveedores. No es que no se haya estado pagando a los proveedores, no es que todo el mundo haya cobrado 160 días, ni muchísimo menos, pero se nos exige con ese dato, que es abstracto, efectivamente hay que tener un indicador, yo eso lo entiendo también, el Estado tiene que tener un indicador para cierto tipo de cosas, con ese dato se nos transforma ese préstamo en deuda pública, y por un detalle importante que creo que es para este tipo de... a modo informativo, porque aquí nosotros podemos decir poco, que el mayor tenedor de deuda pública de este país no reside en este país. Eso es lo que, a donde se nos van a ir nuestros 700.000 euros, no son nuestros, o sea, no van a ir a tenedores españoles, por así decir, sino que van a ir fuera del país. La inmensa mayoría de los tenedores de nuestra parte, de los 700.000 euros, seguramente no sean acreedores españoles, ¿no? Tenedores, pero que se dice, de deuda pública. Yo tengo varias cosas que creo que hay que matizar también en el informe de intervención. Una concreta es, no estamos obligados al préstamo, estamos obligados a ver cómo vamos a devolver el dinero que ya nos han ingresado. Y una es el préstamo, que nos obliga a transformarlo en deuda financiera a nivel estatal, deuda pública, y otra es efectivamente con la retención de la PIE, encima con unas condiciones muchísimo más duras que lo que se nos propone a través de las entidades financieras. Es decir, lo que venimos aquí a elegir no es a elegir nada, sino a decidir cómo queremos ser chantajeados, concretamente, si de una forma o de otra. Con un cambio estructural, no solo estamos hablando del pago, vuelvo a repetirlo, no es solo pagar ese monto total de una forma o de otra, sea con retención de la PIE con unas condiciones más duras, aunque es todo para dinero público, bueno, más o menos, o a través de una entidad financiera con una tasa que yo no tengo muy claro que vaya a ser fija, pero bueno, se supone que intervención en su comunicación con el Ministerio dicen que va a ser fija, yo todavía no lo tengo muy claro, y lo que estamos hablando es cómo queremos hacer ese tipo de chantaje. La retención de la PIE nos permitiría estructurar los servicios municipales como decida la corporación municipal, y las mejores condiciones financieras
que se nos ofrece a través del préstamo con entidades financieras, pues nos permite una mayor tranquilidad a nivel de pago, pero una modificación de nuestra estructura. Hay partes en las que yo estoy de acuerdo, efectivamente, vengo diciendo desde hace mucho tiempo que los servicios públicos tienen que tener, ¿cómo se dice? O sea, el ingreso por los servicios públicos tiene que ser acorde a los gastos. Claro, a partir de ahí yo también estoy de acuerdo con Ambrosio, hay que hablar de la calidad, totalmente de acuerdo, y eso es lo que se exige a nivel político, pero a nivel técnico, y aquí está el decreto, que no es ni nuestro, a nivel técnico y financiero se nos obliga, y es de lógica, que se restituya los gastos por los servicios públicos. Ya en mi segunda intervención, entonces, bueno, simplemente decirle a los vecinos es eso, eso es lo que venimos hoy a hablar, esas son los condicionantes que tenemos, que no son elegidos por el municipio, que son elegidos por una ley del 2014, y en la segunda parte explicaré cuál es el marco legal que nos ha venido en la que vivimos aquí, en este país, España, el marco legal que nos obliga a esta falta de autonomía a nivel local. Gracias. Gracias. Tiene la palabra don Pablo Elías Valder, de Alternativa Durqueña. Sí, buenas tardes a todos los compañeros de corporación y a la gente que nos ve en sus casas a través de Durcatel o incluso las redes. Sí, voy a empezar por decir una cosa a Luis, porque has dicho muy bien que hubiera estado bien reunirse. Creo que usted también forma parte del gobierno y creo que también usted pues podría habernos reunido. Hoy lo que nos piden aquí... Bueno, pero usted está más cerca del gobierno. Pues claro, bueno, que no haya debate. Vamos a intentar que no sea como el último pleno. dejar respetar por lo menos los turnos de palabra y no me hagáis tener que moderar mucho. Luis, simplemente ha sido una apreciación, no creo que tampoco se lo tome usted a más. Bueno, con respecto al plan de ajuste, como usted bien ha dicho, señor alcalde, nos preocupa que no haya un estudio de costes. Nosotros al principio de legislatura le pedimos ese estudio de costes de los servicios, porque creemos que las tasas que se van a subir, las que se reflejan en el plan de ajuste, tanto de agua, de alcantarillado como de residuos sólidos, en torno al 24% y al 17% con respecto a los residuos sólidos, no sabemos si es real, no es real, si se puede el servicio abaratar para que la prestación sea mejor y no haya que subir tanto los impuestos. No sabemos nada. Entendemos la falta de tiempo, ¿no?, que se haya podido tener por parte de las exigencias del gobierno. Y es complicado que nos pidan que lo hagamos sin ese estudio de costes, por lo menos sin ver por encima, pues que es lo que hay. Esa reunión que comentaba el compañero, pues bueno, podría haber ayudado para tener otro punto de vista con respecto a estos servicios. Pero es que también nos preocupa mucho que la interventora en su informe nos dice que, se lo leo, dice: si bien en esta actualización del plan de ajuste se contempla la modificación de determinadas tasas para financiar los servicios públicos, estas no serían suficientes. No sabemos realmente el municipio ahora mismo los servicios que está dando. Sabemos perfectamente que son deficitarios a la hora de la prestación, porque no hay más que darse un paseo por las calles, pero no sabemos los costes reales. Sí nos gustaría tener una apreciación un poco más amplia sobre este respecto. De hecho, el informe de la interventora es desfavorable por esto, no por otra cosa, por esto. Nos preocupa también porque nosotros este plan de ajuste viene a pagar 736.782,56 euros. Pero no es la deuda real del ayuntamiento. Nosotros en abril de 2023 solicitamos a la intervención municipal un informe de la deuda actual y estaba en más de 1 millón de euros. Tenemos ahí prácticamente, falta poco, a los 300.000 euros que no sabemos cómo se van a pagar. Entendemos que este plan de ajuste tendría que también decirnos si se va a pagar con recursos propios, si se pueden pagar o no se van a pagar, o qué va a pasar. Porque claro, podemos vernos dentro del año que viene, que venga otra vez el gobierno y nos diga: oye, es que ahora tenéis otra deuda de tanto que hay que volver a pedir otro préstamo. Porque el plan de ajuste viene a reordenar un poco
pues bueno, la situación actual del ayuntamiento, pero no sabemos si se va a solventar en su totalidad o qué es lo que va a ocurrir, porque el problema va a seguir estando ahí. Entonces, esa información, si nos gustaría que nos respondiese y nos dijera pues qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque yo creo que es importante, cuando los vecinos ven que se les van a pagar a proveedores, parece que es que todos los proveedores van a cobrar, y hay una parte importante que no entran en el préstamo porque no lo permite el gobierno, pero hay que pagarles. Entonces, si nos gustaría saber, ahora nos explicas cómo se paga, porque no lo sabemos. Si es que lo mismo que nos decían el otro día, que estuvimos aquí aprobando un presupuesto, que vosotros lo hicisteis en 7 meses y a nosotros nos disteis 15 días para hacer modificaciones, para verlo, aquí es que ni esos 15 días. Entonces, tienen que entendernos a nosotros que tenemos mucha falta de información, que tenemos lo que tenemos y no sabemos ni la situación real, ni si esta subida de las tasas va a suponer un mejor servicio para los ciudadanos o si va a seguir con las mismas decadencias y, para colmo, más caro. No sabemos el resto de la deuda, si se va a pagar, no se va a pagar o cómo se va a hacer. O sea, no sabemos nada y nos piden que aprobemos un plan de ajuste que viene no a mejorar los servicios públicos, por lo menos a priori, pero sí a perjudicar la economía de las familias de Durca. Gracias. Gracias. Tiene la palabra don José Manuel Pazo, del Partido Popular. Sí, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven por los medios de comunicación. Bueno, señor Villodres, 2014, situación del país, evidentemente no es la situación del 2023. Se legisló porque era un caballo loco lo que eran las administraciones públicas en deuda, que iba a poner en riesgo al país. Y es verdad que el que legisla y el que tiene el BOE, el que firma el BOE, se aprovecha, y es cierto que esa ley, en cierto modo, aunque era necesaria que se tuviera que poner, castigaba mucho más a las administraciones locales que al gobierno central. Pero claro, es que el que legislaba era el gobierno central. Porque también es verdad que en aquel momento no fuimos pocos los alcaldes que dijimos, bueno, si estás poniendo estas condiciones para las administraciones locales, autoimpóntelas tú. Cosa que es verdad que no se hizo. Pero es que después la izquierda desde el 2018 gobernando en este país con unas circunstancias totalmente distintas a las del 2014, no la ha variado. No la ha variado. Y estamos en ello. Y estamos en esto. Y es verdad que en el 2014 lo único que se decía es, hombre, los proveedores tienen que pagar. O sea, tienen que cobrar. Habrá que suministrarle economía a los ayuntamientos para que puedan pagar, vía préstamo o le retenimos de la PIE, para que cobren los proveedores, y la única manera que tengan garantía de que no vuelva a tener otro problema el ayuntamiento y los proveedores es poner una serie de condiciones. Condiciones que además es verdad que hay algunos cambios estructurales en algunos casos, pero que también vemos que después el rigor con las que se hacen cumplir esas condiciones y esas aprobaciones del plan de saneamiento tampoco son llevados al pie de la letra. Igual, hablando de ese tema, que creo que es cierto que no podemos estar en el 2023 con una ley del 2014, lógico, porque las circunstancias económicas evidentemente no son las mismas, son las que tenemos, y es verdad que nos tenemos que regir con ello. Y estoy de acuerdo con usted, y además tiene solución. Yo creo que lo mejor hoy es que retiremos el plan de saneamiento. Que lo retiremos. Sí, que lo retiremos. Estoy de acuerdo. Por dos circunstancias principales. La primera, este plan de saneamiento, usted lo estaba diciendo, lo está poniendo, este plan de saneamiento, por todo lo expuesto por todos los compañeros, no ha sido estudiado. Muy poco tiempo. La señora interventora tiene razón. No podemos estar diciendo, que lo ha dicho el alcalde en su debate, en su intervención inicial, es que los costes del agua no se han subido por el IPC y eso los costes tienen las tasas, porque las tasas tienen que pagar los costes. Bueno, pues si las tasas tienen que pagar los costes y hay que actualizarlas, se supone que de ahí no se va a sacar ni un duro para pagar deuda anterior, ¿no? Porque si no, nos estaríamos contradiciendo. Nos estaríamos contradiciendo. Con lo cual, eso que usted aporta ahí, que después hay que hacer un plan de estudio y tal, no va a traer ningún ingreso extra a este ayuntamiento. Descartémosla. Todas. Y usted ha dicho, no, y además hay que subir un 17% de la recogida, sobre todo por el tema de la
de los residuos sólidos porque se nos van a incrementar. Bueno, pues cuando se incrementen, esa subida que estamos a hacer se lo va a comer, con lo cual tampoco va a traer ningún ingreso para paliar estos problemas estructurales del ayuntamiento. Luego tampoco será una medida eficaz. Entonces, ¿qué estamos aprobando aquí hoy? ¿Qué estamos aprobando aquí hoy? Yo, sinceramente, usted lo ha dicho, señor alcalde, además, creo que usted es el primero que ha dejado encima de la mesa que lo mejor que podemos hacer es no aprobarlo. Usted ha dicho que se nos caen una gran rémora de este ayuntamiento, que son las cargas financieras que tenemos de años anteriores. En este año, muchísimas. Dice que hemos llegado a pagar 500. Creo que han sido casi 600.000 al año. 12 años pagando 600.000 euros. Estamos hablando de 7.200.000. 7.200.000. Hombre, yo creo que 700.000 euros no es el problema del Ayuntamiento de Edurca. Creo. Y eso es porque se ha hecho bien en todos los gobiernos desde el 2012. Se ha pagado carga financiera. Hombre, porque usted imagínese que si esa carga financiera de los 7 millones de euros que hemos dicho que hemos pagado no se hubieran pagado, yo creo que 700.000, tendríamos en el banco 6.300.000. Hombre, hubiéramos hecho más cosas, claro. Hubiéramos hecho muchísimas más cosas en el pueblo. El pueblo tendría mejores servicios, mejores jardines, mejores de todo. Pero es que ahora viene esa época. Y yo creo que lo mejor es que no lo aprobemos, que lo retiremos. Porque entre otras cosas vamos a hipotecar a la siguiente corporación. Y si la siguiente corporación decide que esas cargas financieras las va a dedicar a reponer lo de la PIE, que nos va a servir, porque la PIE, lo que nos retengan de la PIE, va a servir lo que no paguemos de cargas financieras. Punto número 1. Y segundo, y si en vez de decir un plan de coste de lo que me cuesta ahora el agua, que es carísima, a los pies de Sierra Nevada, no decimos vamos a arreglar de una puñetera vez el problema que tenemos con el agua, que es que el 74% se va a la alcantarilla. Estaríamos reduciendo el 74% del consumo de luz y de cloro, aparte del perjuicio medioambiental que estamos haciendo, sacando todos los litros que estamos sacando. Vamos a decir que a la mitad de ese 75% de agua que se pierde, clorada y bombeada, logremos que el 50% no se pierda. Cuando digo que se pierde, me refiero a que no se factura, a que no se factura. Un 35% de ese agua no generaría gasto y se estaría facturando. Y estamos hablando de una subida del 20%. A lo mejor es que si acometemos esa infraestructura, lo que tenemos que hacer es bajarle o casi regalarle el agua a los ciudadanos de más que han pagado. Los ciudadanos no pueden pagar la falta de gestión del ayuntamiento, que ya está bien, que es difícil, pero hay que hacerlo. Sabemos que el 70 y tantos % del agua que bombeamos y cloramos, que son los gastos principales que tiene el agua, no se está facturando. Si logramos el 50%, oye, a lo mejor no estamos hablando de nada de esto. Claro, eso en una reunión lo podríamos haber hablado todo. No ha habido ni reuniones. Entonces yo creo, sinceramente, primero no es un perjuicio para nadie, porque a partir del 2014 anteriormente se había perjuicio, porque si no se aprobaban los planes de ajuste, los proveedores no cobraban. Pero a partir del 2014 no hay ningún problema. Si no se plantea el plan de ajuste, los proveedores ya han cobrado. Es verdad que ahora es el ayuntamiento como gestor, que al final son todos los ciudadanos, pero el ayuntamiento como gestor es el que se puede encontrar con dificultades con esa retención de la PIE. Y con unas condiciones que siempre vienen amenazando, porque es verdad que el gobierno no está para prestar dinero, pero que después no serán muy diferentes. No serán muy diferentes. Pero aunque sean diferentes, se puede restablecer en el momento que sea. Y las condiciones económicas que va a venir este ayuntamiento de aquí a 6-7 meses no son estas. No son estas. No son estas. Y si no nos tienen en cuenta que vamos a dejar de tener carga financiera, pues que tampoco nos tengan en cuenta que dentro de un año vamos a seguir a 70 días. Y si dentro de un año estamos a 30, que es como debemos de estar. Y si tenemos remanente de tesorería en vez del año 35, en el año 34, ¿seguimos pagando un préstamo? Cuando podíamos haber estado en el año 26 con las condiciones en vez del 25.
Si los proveedores han cobrado. Yo creo, de verdad, que no podemos hipotecar la gestión de los próximos 23 años de este ayuntamiento, o por lo menos plantearlo con un papel. El Grupo Popular no lo va a hacer, no va a hipotecarle a nadie los próximos 23 años, porque no es una medida urgente, urgentísima. Y creo que lo mejor es que hoy no lo aprobemos. Señor alcalde, yo estoy convencido, Izquierda Unida Independiente me ha dejado clarísimo que no cree en esto, no sé si levantará la mano y será porque está en el gobierno, pero yo estoy convencido que usted, sin decirlo, tampoco cree en esto. Estoy convencido que no cree en esto. Que sabe usted que esta no es la mejor solución. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Por lo tanto, vamos a dejarlo encima de la mesa. Desde luego nosotros, si sigue adelante, nuestro voto va a ser negativo, está claro, ¿no? Yo no puedo decirle a un ciudadano, le voy a subir los impuestos porque sí. No, por ley no. Por ley, en la ley no dice en ningún momento que haya que subir los impuestos, señor Vidal. Ahí estoy yo, no, ahí estoy yo. Dice que hay que poner las tasas al valor que tienen. Muy bien, se ha hecho, pero usted me ha demostrado las tasas que estamos cobrando en este ayuntamiento, si son los gastos que tienen. ¿Me ha traído usted un plan que lo diga? No, dígame. ¿Ahí hay un plan que diga que el agua nos está costando más de lo que recaudamos? ¿Y por qué? Porque si pierde el 75%, ¿quién es el culpable? ¿El ciudadano? No, es que yo como ciudadano me puedo sentir absolutamente estafado por tener un servicio de agua mucho más caro que, por ejemplo, el que pueda tener Dila. ¿Por qué? Si tiene las mismas características de pueblo que este. No, es que en Dilar hasta hace 5 años el agua era gratis, no había ni contadores, o 10, no había ni contadores en las casas, luego sería más barato. Lo cual quiero decir que hasta que no se traiga un estudio de costes, porque a lo mejor solo vamos a subir el IPC, entonces si subimos el IPC solo estamos cubriendo los sobregastos de IPC que ha habido, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar los préstamos? No tiene ni pie ni cabeza lo que vamos a aprobar hoy. Y quien hoy lo apruebe sabrá que no tiene ni pie ni cabeza. La señora interventora, en un informe técnico que es como el suyo, lo dice claramente. ¿Qué estamos poniendo aquí encima de la mesa? Si no sabemos si las tasas van a cubrir el servicio, no van a cubrir el servicio, van a dejar de cubrirlo. Ciertamente, la única parte tangible de todo esto es que si se cumple, nos ahorraremos 20.000 euros que no prestaremos a los ciudadanos, y si se cumple, nos ahorraremos 100.000 euros que dejaremos de hacer inversión en este municipio que no recibirán los ciudadanos. Y bueno, pues a lo mejor esas podrían ser medidas que hay que acometer porque hay que llevarlas a cabo. Pero el resto son medidas vacías, sin contenido, no estudiadas, que creo que no van a ningún lado y que además no perjudican a nadie. Yo lo dejaría sobre la mesa. Bien, gracias. Bueno, efectivamente Pepe ha puesto una cosa encima de la mesa, o lo has dicho muy bien, porque además yo soy bastante crítico y la situación actual con el gobierno actual lo soy más aún, porque cuando uno tiene que ser crítico lo tiene que ser, y es la ley de racionalización, ¿no? En todos sus aspectos. Se pone en vigor en un momento crítico para el país y es verdad que se sostiene apaleando a los ayuntamientos. Y eso, como alcalde de un ayuntamiento que lo sufre a diario, bueno, y creo que es la pelea de todos los alcaldes, independientemente del color político, porque lo sufrimos a diario. Es decir, vemos cómo otras administraciones tienen un margen enorme y los ayuntamientos, que somos la administración más cercana, en la que prestamos servicios más básicos, que tenemos además competencia en servicios básicos, somos los que estamos pagando las consecuencias de esa ley. Yo soy muy crítico porque es verdad que se puso con un gobierno del Partido Popular, pero que hay un gobierno ahora donde está mi propio partido y no se deroga esa ley, ni se modifica y se siguen haciendo pues decretazos en base a la ley. Y eso lo reconozco. Las medidas que nos piden, vamos a ver. A mí lo expliqué en el otro pleno, en el año pasado, porque no estamos viendo en esta tesitura. Esto parece que además se han propuesto ahí, la comisión esta se ha propuesto cada año darnos el susto. A mí solo me preocupa una cosa, bueno, o dos cosas. Es decir, ahora es verdad que prácticamente nos han puesto al día
aunque Pablo dice verdad que hay más de 1 millón de euros, en ese 1 millón de euros está deuda prescrita, que está dentro del expediente de prescripción que hablábamos antes, que se está llevando a cabo, está para culminarse, queda el último procedimiento burocrático, que es el de notificación, publicación, pero sí está detectado, se han hecho toda esa documentación y la tenemos preparada, que es lo que se ha trabajado en estos últimos meses. Hay que quitar eso, habrá que quitarle alguna que otra factura, entiendo, de suministro eléctrico que haya llegado o que haya podido llegar, porque es básicamente el grueso de los 736.000 euros, lo ha dicho Luis claramente, medio millón de euros son facturas de suministro eléctrico. Efectivamente, si el Ayuntamiento de Durcal, o de Durcal o España entera, no estuviéramos sufriendo el tema de los suministros y de la luz, ¿no?, de las subidas de precios, francamente, yo creo que a día de hoy no estaríamos aquí, porque yo creo que el periodo medio ya lo tendríamos a ley. El problema es evidente que se quedó a final de año en 160 días, y tenemos liquidez. Si este mismo mes tenemos 180.000 euros en tesorería líquidos para pagar, que me dice, ¿cómo va a pagar los 300 y pico mil euros? Tenemos 180.000 euros porque, además, el mecanismo es que no es que el proveedor tiene que entrar en el portal de la agencia tributaria, aceptar las facturas que hay y luego el gobierno le paga de oficio. De hecho, están pagados. Es decir, pero hay proveedores que no, porque no tienen un gestor, o porque se le ha pasado, porque el plazo también ha sido corto para todo y una Semana Santa de por medio. Entonces, ese dinero verá que está ahí. Ha habido proveedores que no se han podido acoger, son cuantías a lo mejor más pequeñitas, porque sinceramente es verdad que no hay proveedores locales con grandes facturas, porque por suerte estamos en otra situación. Pero sí me preocupa una cosa, y es que este año en septiembre o julio van a empezar a retener ya la PIE, las aportaciones del Estado, con cargo al préstamo, digamos, que no aceptamos el año pasado, ¿no? Porque dijimos, bueno, son 300 y pico mil euros, tuvimos el mismo debate y dijimos, vamos a tirar para adelante a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que se han ido dando prórrogas y ya este verano empiezan a aplicar esas retenciones. Aquí habla, esto al final son documentos, luego es verdad que como tampoco nos arrojan mucha luz de si va a haber prórrogas o qué va a pasar con los plazos. Aquí habla de que a partir de septiembre van a empezar a retener sobre esta cantidad, si no se nos vamos, digamos, al crédito, al préstamo. Que a partir de septiembre se empiezan a retener, es decir, a la retención del año pasado, que hablan de que se puede llegar al 50% de esos ingresos, también que nos sumen un pico más. Entonces, lo que me preocupa es que se haga un desfase, o que se provoque ese desfase, que no nos permita. Es decir, aunque ahora estemos prácticamente, o nos quedemos prácticamente al día con proveedores, podamos ir pagando, primero, que ese desfase en ingresos, más ese aumento en gastos, concretamente el de la luz, que lo hablaba el otro día en el presupuesto, el pozo ha pasado de los 180.000 euros a los 700 y pico mil, 800.000 que le hemos presupuestado para este año, que nos puedan llevar pues a una situación, a la corporación, futura está claro, porque ahí está ya, ¿no?, complicada de cara pues a las empresas de suministro, que sabemos cómo funciona. ¿Que se están viendo otras opciones? Claro que sí. ¿Nos dejan reflejarlas? No nos han dado, es que efectivamente no nos han dado margen. ¿Qué quiere Hacienda? ¿Que le mande números? Vamos a ser honestos. Pues aquí tenéis números. Pero efectivamente el estudio de costes, lo único que podemos tener son datos del abastecimiento del agua. Actualmente, en 2022, coste de prestación del servicio, 465.000 euros. Ingresos, 314.000. Datos de intervención. Pero claro, efectivamente, esto no es una cosa, esto hay que hacer un estudio de costes. ¿Dónde está ese coste del servicio, ¿no? Es decir, parte de él, ¿dónde está? Pues por ejemplo en el suministro eléctrico, el del año pasado en concreto. En las pérdidas, en la sectorización de la red, en las válvulas de presión que hay que invertir, que es otra pelea que tengo, también con las distintas administraciones. Es decir, sabéis, sois conscientes. De hecho, el otro día escucho uno del comité de expertos de la sequía, de que los ayuntamientos son conscientes de que muchos ayuntamientos tienen más del 50% de pérdida en su red. ¿Y dónde está la financiación? Nos pedís que nos apretemos el cinturón, que no hagamos inversiones, ¿y de dónde vamos a solucionar ese problema? Y ese es mi debate, y lo tengo con quien haga falta tenerlo, porque es una realidad. Estamos hablando de que hay pérdidas, de que estamos con una sequía tremenda, de que tenemos que acometer mejoras, de que si no se nos hacen esas mejoras, como el caso de Durcal, tampoco tenemos depuradora. Entonces, pero el dinero, si nos tenemos que ajustar, no nos va a caer del cielo. Bueno, nos puede caer de otra administración, pero dándonos prioridad a los que estemos en esta situación. Entonces, francamente, lo que nos trae aquí es una obligación legal. Tenemos que elegir entre lo malo y lo menos malo, por decirlo así. Y a mí solo me asusta el futuro, y fijaros que estoy pensando ya en el futuro de la corporación, pero también con una posibilidad, porque la hay. Esto nos compromete
hasta lo que queramos que nos comprometa. El punto es actualización del plan de ajuste de 2012. Es decir, seguimos con el mismo documento RQR. Actualizar podemos actualizar cuando queramos. Revisar se puede revisar cuando se quiere, y si se concerta la operación de crédito también se puede cancelar cuando se quiera. Yo lo único, por ese motivo que, digamos, me mata, entre comillas, es la incertidumbre. La incertidumbre de los precios. Ahora hemos hablado con la compañía de suministro eléctrico, nos dicen que sí, que las facturas pueden bajar, pero claro, son toda una declaración de intenciones. Todo esto no lo puede reflejar. Los préstamos, la amortización de préstamos no la puede reflejar. Es verdad que eso es un hecho que va a pasar, pero las retenciones de la PIE, ¿de cuánto nos las van a aplicar? ¿Llegarán al 50%? Pero es que el 50% son la mitad de los ingresos, que todavía, pues estamos hablando de 130.000 euros al mes, pues se nos puede quedar pues en la mitad, 70.000, 60 y tantos mil euros. Pero todavía el Ayuntamiento de Dúrcal sigue pagando con esos ingresos mensuales parte de las nóminas. Y no estoy pensando en el año que viene. Me preocupa más, fijaros lo que os digo, el plan de ajuste afecta más a largo plazo. Pero a mí el no aprobarlo o el no tomar la medida me preocupa el corto plazo. Y este año en concreto. Primero porque no sabemos por dónde van a salir los suministros, o los precios de los suministros, mejor dicho, en concreto el de luz. No sabemos si esas retenciones se van a hacer efectivas y no sabemos el desfase que nos puede otra vez llevar otra vez con los proveedores, y que el año que viene otra vez vuelvan a tomar la comisión delegada otro decretazo, otra vez vuelvan a pagar y otra vez estemos así, ¿no? Es decir, y sigamos sumando retenciones de la PIE. Principalmente yo lo hago, o nuestro grupo vemos que no en sí por la medida, insisto, soy bastante crítico, primero por las formas. No nos ha dado margen ni siquiera a trabajarlo, pero si es que no hemos tenido margen ni siquiera, si es que la plantilla oficial salió el lunes y hemos tenido un pleno por la tarde el martes, hemos tenido más reuniones, y es que personalmente ha sido imposible. Es decir, y es la realidad, hemos tenido que echar de números de lo que tenemos y plantearlo. Insisto, plantearlo en un borrador, es que este cuadro. Son números, sí. Y es lo que quiere Hacienda. Ahora, esos números dependerán de la corporación, porque esto no sube las tasas. Sube las tasas el cambio de la ordenanza con un estudio de costes previo. Esto no va a quitar el problema del servicio, no lo va a quitar. Hombre, que hay que estudiar las tasas, yo soy crítico también en ese aspecto, creo que debemos de mirarlo porque además, a colación de lo que dice Ambrosio, creo que va también en mejorar la calidad del servicio. Si un servicio es más viable económicamente, también el Ayuntamiento tiene capacidad para invertir más en ese servicio y mejorar más ese servicio. Y obviamente hay que prestarlo en condiciones de calidad y digna, y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que y solucionar el problema principal, que lo hablaba el otro día en el pleno de presupuesto y lo sigo diciendo, esas placas solares, que además estamos intentando agilizarlo al máximo posible para traer o plantear una propuesta, o que la corporación siguiente se encuentre ya esa propuesta también y la tengamos encima de la mesa, de tomar esa medida, que puede paliar muchísimo el coste de suministro eléctrico. Y podemos a lo mejor dentro de un año, si se hace esas medidas, puede el Ayuntamiento de Dúrcal decir, oye, mira, vamos a revisar el plan de ajuste, porque eso no tiene sentido. Tenemos otros números, hemos tomado otras medidas, los suministros están en esto, y por tanto tenemos esta capacidad, podemos vernos en esta tesitura, y además que tenemos 4 años de carencia de amortización del capital principal. Que en esos 4 años, si el Ayuntamiento gana músculo, hace algunos cambios estructurales pequeños, pero que lo puede hacer perfectamente, y alguna inversión de este tipo, puede decir, pues mira, este año podemos amortizar esto. Y no tengo necesidad de seguir ni con el plan de ajuste ni con el préstamo. Que a lo mejor en 4 años ya os digo que son 4 años que yo, siendo no optimista, casi realista, creo que el Ayuntamiento va a tener músculo económico para poder decir hasta aquí hemos llegado. Por lo tanto, es cierto, y hay que reconocerlo, es un documento que se nos exige por ley y que nosotros simplemente, en nuestro grupo, hablo desde nuestro grupo, lo hacemos por incertidumbre, a corto plazo. Por incertidumbre. Irnos a esa medida. Siempre hay tiempo de volver atrás. Creo que he respondido más o menos a todo. En cuanto al informe de intervención, decías, Pablo, que no era suficiente. Efectivamente, en la intervención se nos plantea, como es lógico a nivel técnico, que se modifiquen más tasas, que se revisen más costes, como el de vehículos. Yo no era partidario, o al menos yo como alcalde he dicho que no, que un mínimo, y en un servicio que entiendo que sí nos está suponiendo un coste importante, que hay que priorizar también todo lo que podamos en ese servicio
por los problemas que nos está generando, ya no solo económicos, sino de gestión, del día a día y de problemas incluso lo estamos viendo hasta la depuración. Y efectivamente pues no son suficientes a nivel técnico. Obviamente cuanto más actualice y más pongan las tasas al día, pues a nivel técnico es mejor, pero a nivel político entendíamos que tampoco nos podemos poner a subir, por ejemplo, impuestos de vehículos, pues, por ejemplo, porque sí, que va a hacer un plan de asfaltado, pero si no vamos a hacer muchas inversiones, las calles a lo mejor no se las va a plantear, ¿no? El agua sí puede tener a corto plazo una viabilidad y unas actuaciones que puedan ir mejorando el día a día, arreglar una calle, arreglar otra, en fin, poner válvulas, en fin, que pueda invertir y tener un impacto más directo en el servicio. Entonces, efectivamente, el informe va en ese sentido, ¿no? Porque no se han actualizado todas las tasas ni se ha planteado la actualización de todas las tasas. Y luego, en cuanto a lo que dice que de números, es que, insisto, el cuadro que se ha facilitado, que es el cuadro donde se han plasmado los costes de esos servicios, los ingresos, con datos meramente de resultados de ejercicios presupuestarios. No hay estudios de costes. Un estudio de costes, sabéis que eso lleva, un estudio de costes pormenorizado de un servicio lleva un tiempo. Y son los datos que tenemos, vamos, los que tenéis vosotros y prácticamente los que no hemos encontrado nosotros, porque al final desde el área técnica es de donde han tenido que hacer este trabajo a marcha forzada, que también le agradezco a Maribel, a nuestra interventora, que el trabajo y que se haya puesto de esta manera, vamos, para agilizar lo máximo posible. Y en cuanto a la deuda, bueno, te he respondido, ¿no? A la deuda real, pues efectivamente puede estar en eso, pero que ahí está incluida la prescripción y están incluidos por algunos proveedores que se han podido quedar fuera, y muchos de ellos, pues con estos 180.000 euros en concreto, por ejemplo, de este mes, se van a intentar pagar de atrás y también pues, de gasto corriente, ¿vale? Voy a abrir un segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra don Ambrosio Rodríguez, de Ciudadanos. Gracias. Desde luego la ley es de Montoro del 2014, pero el plan de ajuste es del 2012 y seguramente lo que venía de atrás era una avalancha. En el 2012 ya la corporación que hubo hoy aquí no había otra forma de pillarla que haciendo un plan de ajuste. Sí, o sea, que me refiero, que esto viene de mucho antes de 2012, de los desfases de aquella época, que no sé si es suyo o de los otros, pero es verdad. ¿Tú lo sabes? No lo sé, tío, yo no me... No, ya, pero digo que defendéis vuestros intereses, pero es verdad que en el 2012, el 30 de marzo, dice que salta esto, pero eso viene de mucho antes. Entonces, echarle la culpa a Montoro está bien, echarle la culpa al PSOE está bien, porque tampoco la ha cambiado y a Unidas Podemos. O sea, aquí tenemos pues dejadez de la administración superior. No es culpa de los aquí presentes y por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque Montoro en esa fecha hizo lo que tuvo que hacer o lo que le pareció, pero nadie lo ha cambiado en tantos años. De todas formas, hasta el 35 también estará la ley Montoro si hoy se aprueba esto aquí. O sea, que tampoco... Y fíjese, que ya llevan años. Lo que sí está claro es que los proveedores van a cobrar sí o sí. Todos los proveedores van a cobrar. Y eso que lo sepan los durqueños. Endesa también. Pero los proveedores pequeños del municipio y de la provincia también van a cobrar. Que quede claro que la votación de aquí no va a impedir que ninguno cobre en las mismas condiciones en las dos casualidades, en los dos supuestos que se dirijan. Y lo único, pues yo que no voy a decir más nada, está claro, el Ministerio de Hacienda nos obliga hoy aquí a votar, votemos y que la gente decida. Gracias. Tiene la palabra don Luis Villores, de Izquierda Unida Independiente. Bueno, yo creo que eso es importante y se están diciendo aquí, yo creo que cosas de gran responsabilidad y lo agradezco mucho las intervenciones a título de nuestro grupo político, ¿no? Creo que la decisión, volvamos a repetirlo, la decisión es aceptar unas condiciones de financiar un monto de pago a proveedores que ya está pagado, o sea, no es que van a pagar, no es que vayan a cobrar, es que ya han cobrado, y decidir eso que ya el Estado ha hecho, cómo lo vamos a... Esa es nuestra decisión hoy aquí. Y solo hay dos, ahora las que se nos plantean, por ley, porque no es una decisión, vuelvo a repetir, no es una decisión. La modificación de las tasas de los servicios no es una decisión municipal. Decisión municipal ha sido hasta dónde, ¿no? Pero a nivel legal está estructurado y lo dice claramente la ley del 2014. ¿Yo qué voy a hacer si está escrito así? Entonces yo sí creo que es eso. Para mí lo que resumo de las intervenciones de la primera ronda es decidir si queremos autonomía a nivel local, una apuesta por la autonomía, que significa, veremos a ver cómo nos la van a crujir, ¿no? Cómo van a ¿cómo se dice? A castigar de alguna manera por no ir por la línea que marca el Estado, frente al miedo, que lo ha dicho el alcalde y yo también estoy con él, porque es un factor que nos afecta, de
y cómo tomamos una decisión sin saber cuál va a ser el horizonte ni cómo se va a desarrollar. Efectivamente, yo creo que ahí tiene que ver. Autonomía significaría asumir lo que venga, como ha dicho el compañero señor Pazos, asumir por su experiencia fundamentalmente, que lo vivió en sus carnes, asumir lo que signifique la retención de la PIE, que seguramente sean unas condiciones económicas a corto plazo peores. Esa sería nuestra autonomía, y decidir nosotros al mismo tiempo, ya en base a los criterios de la corporación, cómo reestructuramos en calidad y cantidad los servicios públicos. Frente al miedo, si prevalece el miedo, yo tengo las dos cosas ahora mismo, o sea, no es tan claro, no es tan fácil de decidir con esta premura, que eso es otra cosa. Otro de los chantajes es la rapidez, claro. Y el miedo sería aceptar las condiciones del préstamo. Efectivamente hay una solución intermedia, que sería aceptar el miedo, aceptar el préstamo y zanjarlo, visto cómo están las condiciones y los indicadores financieros y económicos del ayuntamiento, y zanjarlo en el 2027-2028. Eso podría ser otra opción intermedia. Vuelvo a repetir, y quiero ahora ya explicar el marco legal que nos obliga efectivamente. Para modificar este tipo de leyes se necesita mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y sí quiero contar una cosa importante, que es cómo se está legislando a nivel de Estado, no ahora, es una tendencia a nivel europeo desde hace mucho tiempo, que es a base de decreto ley, con todo lo que significa esto. O sea, la modificación de esta norma del 2014 viene en un Real Decreto Ley del 2020/2022, 27 de diciembre, o sea, 27 de diciembre del 2022, del año pasado, que se titula así: Medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad. En eso, dirán ustedes, ¿y ahí qué va? ¿No? A lo mejor los vecinos y vecinas que nos escuchan, ¿y ahí qué va? Pues ahí va un batiburrillo de medidas, desde, por ejemplo, simplificación de la autorización de proyectos de energías renovables, apoyo al sector primario, apoyo a otros sectores de industria, impulso a la actividad y mantenimiento de la estabilidad económica y social. Aquí vendría prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, nueva línea de ayuda para las personas con bajo nivel de ingreso y patrimonio, modificación del establecimiento del ingreso mínimo vital, medidas de apoyo para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Y en el título 6, otras medidas urgentes, artículo 108, modificación del artículo 40 del decreto 2014 de medidas de sostenibilidad financiera de comunidades autónomas y entidades sociales, y entidades locales y otras de carácter económico. Es decir, cuando esto, que viene un batiburrillo de cosas, se vota en contra, aunque tú estés en contra de una de las modificaciones, todo va para abajo. Es que ese es uno de los chantajes actualmente que estamos sufriendo en las democracias, en este caso europeas, porque está siendo la tónica general, y ahí viene esto metido, ¿no? Que es esa modificación, ese artículo 108, es el que nos está obligando hoy a decidir esto que estamos hablando, o que yo quiero resumir, entre autonomía municipal o miedo. Entonces, ese Real Decreto del 2022, que modifica el del 2014, y ya el último salto legislativo, el marco legislativo que quiero decir, viene avalado por una modificación de la Constitución española sin referéndum del 2011, presidente Rodríguez Zapatero, votación a favor PP y PSOE en el Congreso de los Diputados, para priorizar el pago de las deudas financieras. Ese es el marco legal en el que estamos. Efectivamente, los dos grandes partidos de este país, históricos, es los que establecieron el marco, y ninguno de los dos lo ha modificado, que hoy a nivel local nos obliga a este ayuntamiento a tomar, como bien ha dicho el alcalde, o una decisión mala o otra menos mala, ya según los criterios de cada grupo político. Por esta situación que estamos todas intentando compartir y añadir factores y miradas a lo que estamos hoy por decidir, no solo vamos a votar un plan de ajuste, o que está en la línea. El plan de ajuste es la obligación para luego poder acogernos a la línea de financiación que se nos propone. No es solo el plan de ajuste por el plan de ajuste, es lo que quiero decir. Por ese motivo solicito, no sé si se solicita, me imagino al alcalde,
5 minutos de receso antes de la votación, porque yo creo que hay que poner un mínimo de cosas claras entre los grupos políticos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra don Pablo Elías Valdés, Alternativa Durqueña. Gracias. Julio, yo creo que, a modo de una crítica, ¿no? Creo que es difícil, ¿no? Y muchas veces los que nos hemos encontrado con obligaciones, ¿no? Dentro del ayuntamiento, con responsabilidad directa en la gestión, es verdad que te das cuenta que muchas veces que vienen desde otras administraciones y te imponen muchas cosas. Yo cuando obtuve responsabilidad en el ayuntamiento, ojalá hubiéramos tenido esta situación. Y por eso es muy importante cuando uno gobierna tener una mayoría suficiente. Es muy importante. Nosotros, aquí está José Manuel Pazo, cuando nos venían los arroyos, pues nos reuníamos, buscábamos, hacíamos con la rapidez que ello conlleva, porque los plazos son los que son. Y es complicado. Sí, es verdad que nos hubiese gustado, pues bueno, que se nos hubiera hecho partícipes de este plan de ajuste, no por nada, sino porque aquí hoy se nos pide que apoyemos una cosa a la cual no hemos tenido la posibilidad ni de debatir. El propio debate del Pleno es el único debate que se ha tenido con este plan de ajuste. Estoy de acuerdo con usted que había que buscar una opción mala o menos mala. Estoy de acuerdo, seguramente es difícil hacer un plan de ajuste que sea el ideal para el Ayuntamiento de Dorca. Es muy difícil. Pero más difícil es para la oposición sin tener los datos, sin tener la información real de qué es lo que está pasando en el municipio para tomar la mejor decisión. Este plan de ajuste a nosotros sinceramente pues no nos gusta. Hay que ser claro, al igual que a usted seguramente tampoco le guste. Es difícil ahora, el compañero Luis propone 5 minutos, sí, podemos tenerlos, pero es difícil que nosotros varíe nuestro pensamiento sobre este plan de ajuste, porque si ustedes han tenido poco tiempo, pero han tenido 10 días, nosotros en 5 minutos es muy complicado. Entonces, creo que nos piden un esfuerzo a la hora de aprobar este plan de ajuste que no nos corresponde, por no haber tenido esa información, por no haber tenido un debate que en una tarde o en un café se podría haber tenido mejor que aquí. Creo que no estamos siendo en el debate muy agresivo, ni estamos peleando, porque entendemos que efectivamente es una imposición por parte del gobierno, y como hemos dicho antes, como bien ha dicho usted, hay que buscar la opción menos mala para el municipio. Es por eso que bueno, nuestras intervenciones tampoco han sido muy agresivas en ese aspecto, pero sí le pido que nos entienda a nosotros, que entienda nuestra posición. Para nosotros este plan de ajuste, en el cual simplemente viene a subir unos impuestos y a no coger, no sabemos el qué, ¿no? Los servicios de la Diputación a través de la concertación, pues no sabemos en qué nos va a afectar. Pues para finalizar mi intervención quiero que tenga constancia de que nosotros no vamos a apoyar este plan de ajuste por los motivos que le acabo de relatar, y poco más nos queda que añadir. Gracias. Tiene la palabra don José Manuel Pazo, del Partido Popular. Sí. Bueno, como el señor Villodres me ha pedido los 5 minutos, por nuestra parte está bien que se puedan tener, siempre que sea para llegar a un consenso, me parece estupendo. Usted ha hecho una reflexión muy buena, además la ha simplificado, y es cierto. Esta ley del 14 era un poco mejor que lo que vino en el 2012, porque en el 2012 era o hace usted un plan de saneamiento y pide un préstamo, o no cobran los proveedores. Unos meses antes hubo algo peor, que eran los rumores que venían desde el Ministerio en alguna reunión que tuvimos con el secretario de Estado, yo como representante de la provincia de Granada de Alcalde, y nos dijo que teníamos que incluso pedirle una quita a los proveedores. O sea, aguanta el tiempo que llevaban sin cobrar, siéntate con los proveedores, le dices que le va a hacer una quita y que si no lo cobran. O sea que menos mal que eso al final se quedó, porque yo recuerdo que hablé con un par de proveedores y casi salgo dañado, claro, lógico, pero sí que es lógico, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando. Y es verdad que después no ha evolucionado. Y es verdad que la situación económica ha cambiado. En aquel momento era eso o lo otro. Pero ahora tenemos la oportunidad de decidir. Y como yo creo que tenemos la oportunidad de decidir, lo he dicho antes, lo iba a decir en el receso cuando lo tuviéramos, pero me da igual. Yo recuerdo aquel día que salimos del Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado
venía un hombre mayor que era funcionario, que también debía ser algún cargo tal, y me dice: alcalde, usted no se preocupe, que al Estado le pasa como a Dios, aprieta pero no ahoga. Con lo cual, el que va a ahogar siempre van a ser las entidades financieras que van a cobrar, pero el Estado, me dijo ese señor mayor: alcalde, no se preocupe usted, que el Estado aprieta pero no ahoga. Con lo cual yo creo que estoy diciendo que nos replanteemos que a lo mejor si le pegamos una patada no nos van a ahogar, Tenemos el receso y lo hablamos. Bien, gracias. Efectivamente, bueno, el receso yo tampoco tengo problema porque lo tomemos en 5 minutos y hablemos, pero sí quiero aclarar un par de cosas, porque igual que lo hice el año pasado, este debate lo hemos tenido, realmente el año pasado tuvimos 2 debates con el plan de ajuste, me acuerdo, en el ayuntamiento, 2 tardes, además una que coincidió creo hasta con la lluvia de barro, y efectivamente tuvimos el pleno y bueno, las conclusiones eran, prácticamente la tesitura era la misma, ¿no? No estamos en una situación tan mala como para tener que vernos en esto abocados, ¿no? A ver qué va a pasar, porque ahí tampoco nos hablaban de condiciones, ahora sí hablan. Está definido por un lado el interés de la entidad financiera, que sea un 3,28% fijo, en la PIE hablan mínimo de un 5%, ¿vale? Es decir, ya si no, aquí por lo menos no han dado números, el año pasado es que era todavía más a ciegas, ¿no? Que lo que quiero aclarar, como decía, que lo hice el año pasado y este año lo hago igualmente, igual estamos en periodo electoral prácticamente, pero hay que aclararlo porque es verdad que muchas veces cuando la gente ve este tipo de plenos, en concreto los proveedores, puede interpretar que un grupo político no quiere que cobre el proveedor, y no es eso, ¿vale? Es decir, eso quiero aclararlo, lo digo porque independientemente de la votación, creo que es justo decirlo, los proveedores cobraron el martes, como ha dicho Ambrosio, el gobierno les pagó de oficio el martes, y lo que estamos eligiendo ya la corporación es el futuro de la decisión de cómo pagar ese pago que ya han recibido los proveedores por parte del gobierno, cómo devolverlo, ¿vale? Es decir, o bien con un préstamo o bien con retenciones de los ingresos que no hace el Estado, pero que aquí nadie está hablando de no pagarle a los proveedores. Quiero aclararlo de cara a la ciudadanía, para que eso se entienda, ¿vale? Que lo que estamos eligiendo es un escenario interno dentro del ayuntamiento. Efectivamente, Pablo, lo he explicado claramente, no hemos tenido margen. Yo prácticamente he tenido que trabajar por las noches y mirarme documentación tranquilamente por las noches, porque el tiempo ha sido muy ajustado para todos, y el que estamos en el gobierno al final pues estamos muchísimas cosas también, y esto requiere de un tiempo. El debate, yo sé prácticamente el sentir de la corporación, porque el año pasado era la misma tesitura, estábamos en la misma situación, prácticamente. Es verdad que a mí lo que me preocupa, insisto, es el cortoplacismo de las medidas. Es verdad que la Administración puede apretar y no ahogar, porque fijaos que el año pasado iban a empezar también las retenciones en septiembre y todavía no lo han aplicado, lo han trasladado a julio de 2023. También es cierto que estamos en año de elecciones, entonces también me da incertidumbre, porque puedo decir, esto lo han hecho porque vienen elecciones y el año que viene se va a cumplir y vamos a juntarnos con dos retenciones, o hay voluntad por parte del Estado, de la Comisión, de habilitar otras medidas. Pues no lo sabemos. Y eso es lo que yo digo, que a corto plazo, más que a largo plazo, es lo que me preocupa. Y fijaos que estoy pensando, como insisto, en la corporación futura, que estaremos, entiendo, mucho porque estamos, muchos vamos a encabezar candidaturas y probablemente estemos en la corporación en un lado o en otro, en el gobierno o en la oposición, y entonces va a ser un trabajo que hay que tomar. Vamos a hacer, si queréis, un receso. Yo simplemente digo que entre las dos decisiones, al final el ayuntamiento, insisto, podrá decir hasta aquí he llegado. Quiero decir, la corporación puede decir, si he tomado estas medidas, tú no me has dejado en el plan de ajuste que emita la amortización de préstamos, tú no me has dejado que emita esto, tú tienes el documento, te lo mando el documento, y ahora el ayuntamiento, cuando la corporación se ponga, por lo menos, yo creo que 3 decisiones importantes. El tema de reducir el suministro eléctrico en el pozo, hay que hacerlo prioritario, eso creo que debe ser una de las tareas prioritarias de la corporación. Siguiente. Hacer estudios de costes de servicios. Se tomen las medidas que se tomen, se implementen como se implementen, pero en servicios básicos y que estén con un déficit tan grande, creo que también es fundamental. Creo que es fundamental. Y luego estudiar cómo se le está pagando a los proveedores en ese momento, y qué capacidad y qué futuro o qué horizonte temporal tiene la corporación para decir, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Es decir, que creo que para volver atrás hay tiempo. También nos dan ese margen de carencia, esos 4 años, para pagar el principal del préstamo, y entiendo que, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que en esos 4 años el ayuntamiento, por supuesto, ha podido sacar músculo económico, y más si hace estas tareas pendientes que acabo de enumerar, estas 2 cosillas, creo que puede ganar músculo para afrontar el pago de esta cantidad que ya os digo que dentro de lo que cabe, vamos,
no soy optimista, soy realista, se podría asumir. Vamos a hacer, si os parece, el receso de 5 minutos y volvemos. Bien, bueno, tras la vuelta del receso, si queréis explicar ya el posicionamiento de cada grupo del voto, insisto, sabemos que es una medida que viene en un momento delicado, porque además sabemos que comprometemos a la corporación siguiente. Es difícil, sobre todo porque no se ha tenido tan poco tiempo para tener unos números estimados en distintos escenarios. Sabemos que al final vamos a mandar un documento a Hacienda, pero que luego hay que hacer unos cambios que además estamos eligiendo una corporación, pero que también, insisto, va a depender de la corporación siguiente si los quiere hacer o los quiere cambiar. Pero bueno, voy a dar la palabra, vamos a ir por orden y cierro, bueno, si queréis intervenir algún grupo y ya cierro yo y pasamos a votación, ¿vale? Ambrosio, no, vale. Tiene la palabra don Luis Villodres, de Izquierda Unida más Independiente. Bueno, pues gracias a todos los compañeros y compañeras por este momento de receso, me parece importante a nivel de democracia local. Nuestro grupo político, que está realmente como lo hemos dicho antes, estamos en la misma tesitura de lo que he expuesto, entre el miedo y la autonomía, y me hubiera gustado, que no ha sido el caso, de que la corporación entera tomáramos una decisión unánime, realmente para hacer para hacer cuerpo, yo creo, ¿no? O para hacer músculo, como dirían en temas de gimnasia. Creo que hubiera sido acertado, ¿no? Realmente también entiendo todas las posturas, entiendo las posturas de el malo, para que todos los vecinos y las vecinas nos entiendan, ¿no? Que lo que estamos decidiendo no es algo bueno en sí, es algo malo o peor, ya dependiendo de cada grupo político y de cada portavoz o concejal de la corporación. Y entonces, en nuestro caso, yo, como parte independiente de nuestro grupo político, me voy a abstener de votar. Me parece que no es el funcionamiento, y entiendo que mi compañero de grupo pues compartimos de que va a votar favorablemente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra don Pablo Elías Valdés, de Alternativa Durqueña. Nosotros, como hemos comentado antes del receso, nos mantenemos nuestra decisión de votar en contra por todo lo que hemos expuesto anteriormente, y no nos queda más nada que decir. Gracias. Tiene la palabra don José Manuel Pazo, del Partido Popular. Pues sí, hemos tenido un receso y lo único que han ganado ha sido las matemáticas, había que sacarlo. Vamos a seguir votando en contra, no vamos a hacer un apoyo de una subida de impuestos y de un plan de saneamiento que condiciona hasta el año 35, entre otras cosas porque creemos que no es necesario, entendiendo la coyuntura del ayuntamiento en estos momentos. Las cosas varían, los años han hecho que estemos en una buena situación. Todas las medidas que se han tomado en los últimos 10 años, 12 años, y creemos que aprobar ahora una medida que flexibilice la situación económica puede caer en el riesgo de que cualquier gobernante futuro, incluso el que entre el próximo 28 de mayo, pueda tener una perspectiva ilógica de la situación real del ayuntamiento. Y con esto yo creo que somos partícipes de que sea también una medida irreal, porque es verdad que no se empezará a pagar hasta el año que viene, es verdad que no se empezará a pagar capital hasta dentro de 4 años, y eso puede hacer que se olvide realmente la situación del ayuntamiento, y la situación del ayuntamiento es de que hay que tomar una serie de medidas estructurales en las que todos estamos de acuerdo, que es la de ver los servicios, la de ver los consumos, ver los gastos, y con patadas a largo plazo que no realmente no te ponga los pies en el suelo de cuál es la situación, pues corremos el riesgo de que dentro de 4 años, cuando tengamos que pagar, vengan sus problemas, haya que pagar eso y dejemos otra vez que pagar proveedores, por ejemplo. Nada más, nosotros vamos a votar en contra. Gracias. Bueno, nosotros, insisto, como hemos hablado, como he explicado y explicaba además anteriormente en la intervención, me asusta más que el medio, largo plazo o el corto plazo, por esas retenciones que se puedan acumular
distintas retenciones, los intereses, que ya no están hablando de que mínimo del 5%. Es verdad que hay cambios estructurales, lo hemos estado hablando como en el receso, ¿no? Y me decía Pablo, dice, si es que hay cosas que ninguna corporación va a votar en contra, como traer un préstamo, por ejemplo, para hacer una inversión de placas solares en el depósito, es de cajón, es decir, lo decía también, es verdad que estamos hablando gente que a lo mejor o tenemos perspectiva de seguir en la corporación, porque nos presentamos también en la candidatura de estas elecciones y lo estamos viendo también con el sentido de, a lo mejor, responsabilidad, es decir, vamos a seguir trabajando en esta línea, conocemos los problemas, los tenemos identificados. Que hay un riesgo potencial, y está, de que una persona a lo mejor no conozca eso, pueda llegar con un grupo político al gobierno y a lo mejor, como dice efectivamente Pepe, se encuentre 4 años, que los 4 años de carencia, también se lo decía Luis, yo creo que deben de servir para hacer esos cambios estructurales, para hacer estudios de costes detallados, para tomar esas medidas con el tema de las placas solares, como medida inmediata de impacto en el servicio de agua, de ahorro, pero hay que tomar otras medidas, buscar otros fondos o actuar en ciertas calles donde haya pérdidas, en fin. Tomar medidas estructurales que permitan reducir gastos, que permitan, como he dicho antes, ganar músculo económico en esos 4 años para poder decir al ayuntamiento, no voy a hipotecarme más, este préstamo lo puedo zanjar. Insisto, lo estoy viendo, o lo veo yo, desde una perspectiva, creo, de responsabilidad, creo que es la que se ha trabajado, y con sentido común, y de ver los daños, o de sufrir los daños que produce un ayuntamiento endeudado y con estos problemas, ¿no? El riesgo está, también es verdad que es algo que dejamos para la corporación futura, que no lo vamos a poder hacer, porque tenemos un mes, caso de lo que queda de esta corporación. Pero efectivamente, como dice Luis, entre la autonomía local y el miedo, pues a mí ya, no sé si por como veo cómo funciona la administración, los plazos burocráticos y tal, me puede un poco el miedo. Insisto, a corto plazo, y queremos, insisto, no es, bueno, que no iba a decir responsabilidad, creo que al final la responsabilidad aquí tenemos todos en el aspecto de que, bueno, cada uno está haciendo lo que entiende mejor y, insisto, no hay que echarle a nadie a nada en cara. Pero bueno, nuestro sentido sí va a ser votar a favor y a ver si en esos 4 años podemos, en estos 4 años futuros de la corporación podemos hacer esos cambios que nos permitan plantar, decir, este es nuestro periodo medio de pago, nuestro plan de ajuste no lo queremos y el préstamo pues que se zanje y andando. Es verdad que estamos hablando de una cuantía, son 736.000 euros, no estamos hablando, hubo préstamos de verdad en épocas peores porque, por ejemplo, cuando llegó Pepe tuvo que convertir la deuda comercial existente en deuda financiera por casi 3 millones de euros, y es verdad que eso, pues, entiendo que eso era ya casi, eso sí que era impositivo total, y esto, bueno, nos da un poquito de margen de juego, que yo hasta incluso lo veo con una perspectiva de que si se hacen cambios estructurales, el ayuntamiento, estamos ya hablando de que tiene este mes prácticamente 200.000 euros ya líquidos para proveedores, y el ayuntamiento puede coger, haciendo 4 cambios estructurales, de esa liquidez puedes coger 300.000 euros, pedidos anticipos del IBI, que son otros 300 y pico mil euros, que se ha hecho algunas veces para pagar proveedores, se pone en riesgo a la entidad, y dices, ya tengo 700 y pico mil euros, los amortizo, los pago, quito el préstamo, y se acabó. Entonces, como veo esa puerta abierta ahí, tampoco me da miedo, quiero decir, en ese aspecto, a largo plazo, pero sí a corto plazo lo que pueda pasar. Por eso, nuestro sentido del voto va a ir sacarlo adelante, ¿vale? Bueno, voy a dar lectura a la propuesta. Considerando el informe de intervención número 52-2023 de fecha 18 de abril, esta alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la actualización del plan de ajuste, aprobado en el Pleno del 30 de marzo de 2012, anexo a la presente propuesta. Segundo, remitir la presente actualización del plan de ajustes tras su aprobación por el Pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Función Pública por vía telemática y con firma electrónica con fecha límite el 25 de abril de 2023. Y tercero, autorizar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos se deriven del presente acuerdo. Pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Como hay un empate, repetimos votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Por lo tanto, con el voto de calidad del alcalde sale adelante la propuesta. Y bueno, aunque van de la mano, tenemos que votar la otra propuesta. No sé si queréis que demos otro turno de intervención, es lo mismo, esto era la actualización del plan de ajuste y ahora es la aprobación de formalizar el préstamo, ¿vale? Considerando el informe de intervención número 52/2023 de fecha 18 de abril, esta alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la operación de préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, compartimento Fondo de Ordenación, con las condiciones financieras que apruebe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Segundo, remitir la aprobación de la operación de préstamo tras su aprobación por el Pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Función Pública por vía telemática y con firma electrónica junto al plan de ajuste aprobado en su caso con fecha límite 25 de abril de 2023. Tercero, autorizar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos se deriven del presente acuerdo. Voto a favor. Voto en contra. Abstenciones. Repetimos votación puesto que hay empate. Voto a favor. Voto en contra. Abstenciones. Por lo tanto, sale adelante, queda aprobado con el voto de calidad del alcalde. Agradecer el tono del debate. Hay que reconocer también cuando los plenos van bien. Agradeceros las propuestas y, bueno, y el tono y la responsabilidad que hemos tenido en este pleno, ¿vale? Muchas gracias.